Desde el momento que existen varios actores que coexisten en el sistema de producción social, en conflicto, en competencia o en cooperación, y estos actores y estas fuerzas sociales están insertos en forma distinta en el proceso de producción social porque cumplen funciones y roles distintos y se benefician en forma distinta del sistema político y del sistema económico y del sistema educativo, no puede haber una sola forma de explicar la realidad. Existen necesariamente distintas perspectivas explicativas. Esas distintas perspectivas explicativas son las que dan origen al concepto de situación. ¿Qué es una situación? Una situación es la realidad explicada por un actor desde su posición particular en el sistema de producción social en función de su acción. Esta definición ya envuelve varias de las características del concepto de situación. Primero, la identidad de quien explica. No existe la explicación de nadie. Siempre toda explicación es la explicación de alguien. La realidad, por supuesto, existe sin que nadie la explique, pero la única forma en que yo conozca cómo es la realidad es a través de mi explicación o de la explicación de otro, de manera que siempre hay una mediación entre la realidad y la explicación, y esa mediación supone una perspectiva explicativa. Esa perspectiva explicativa es distinta según cómo yo esté situado en la realidad. En este sentido, entonces, la explicación situacional rompe con la forma de trabajar de la planificación tradicional, rechaza la idea de explicar con el concepto de diagnóstico, rechaza la idea de que la explicación es una, única y objetiva, y contrapone a esa forma tradicional de explicar el concepto de explicación situacional. Esa explicación situacional, fuera de ser una explicación desde múltiples perspectivas, pero siempre con una perspectiva dominante, que es la perspectiva del actor, que es el sujeto de la explicación, tiene además la característica de ser una explicación activa. Es una explicación que se hace desde dentro de la realidad y en función de la acción. Explicar desde dentro o desde fuera es completamente distinto. Y existen muchas formas de explicar. Si podríamos hacer combinaciones aquí. Uno puede explicar desde dentro o desde fuera. Yo puedo explicar solo desde mi perspectiva, yo puedo explicar solo desde la perspectiva de algún otro, o puedo explicar desde mi perspectiva, pero tomando en cuenta, incorporando en mi explicación la explicación del otro. Si combinamos estas distintas formas de explicar, vamos a obtener una gran cantidad de posibilidades de hacer explicaciones de distinta naturaleza, algunas de las cuales se pueden hacer con la categoría de diagnóstico y otras simplemente resultan impotentes con ellas y exigen una explicación situacional. Toda la gama de posibilidades de la explicación desde dentro del sistema necesariamente tienen que ser explicaciones situacionales. El concepto de situación tiene distintos antecedentes y algunos bastante antiguos. El concepto de situación fue indirectamente usado por Marx a través del concepto de escena política. Fue directamente usado por Lenin con el uso del concepto de situación y en términos de análisis situacionales concretos, pero sin teorizar sobre el concepto de situación. Fue objeto de teoría por Gramsci, cuando él distingue entre movimiento coyuntural y movimiento estructural de una situación y explica la relatividad del concepto de situación, pero fundamentalmente ha tenido poco desarrollo teórico por el lado marxista. En cambio, ha sido objeto de preocupación por filósofos y psicólogos que han profundizado bastante sobre el concepto de situación. Ortega y Gasset, por ejemplo, plantea el problema
de las relaciones entre texto y contexto en la explicación situacional. Como siempre, toda explicación es incompleta sin el contexto. Gadamer, por ejemplo, plantea la idea de la ceguera situacional, es decir, que toda explicación situacional es necesariamente ciega a ciertas posibilidades, porque explicar desde adentro implica siempre alguna forma de ceguera. Explicar desde adentro es un poco como ver la realidad a través del haz de una linterna en la oscuridad. La linterna tiene un radio de iluminación, deja una parte a la vista y otra parte en la oscuridad, ¿no es cierto? Entonces, igual ocurre con la explicación situacional. Cuando uno ha vivido permanentemente dentro de una realidad, tiene una ventaja en términos de conocerla por vivirla, pero tiene una desventaja en términos de que no tiene perspectiva externa de análisis, y eso crea la ceguera situacional. La idea de Gadamer es que para hacer una explicación potente, uno primero tiene que tomar conciencia de esa ceguera situacional y después tiene que tratar de superarla, pero sostiene él que es imposible eliminarla completamente, de manera que siempre la explicación situacional deja un margen de ceguera a otras posibilidades explicativas.